Buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. 11 de septiembre del año 2024, con nuestra invitada, la doctora René Lola Taveras Serpa, en breve estará hablando de un tema de mucho interés para el área de la cirugía, cirugía pediátrica, neurocirugía, defectos del tubo neural que se está haciendo en la República Dominicana. Gracias a la doctora por aceptar esta invitación, que es un trabajo bien profundo de investigación y de aporte a la medicina dominicana y latinoamericana. Bueno, un día como hoy, que ya ustedes conocen la historia, que la hemos vivido en carne propia directamente. Hoy, septiembre 11, se está conmemorando 23 aniversario de la caída de la Torre Gemela. Como anécdota, ese intento de tumbar la torre comenzó en el año 1993, cuando se hizo un atentado. El doctor Luis Lance y yo estuvimos bien cerca de ahí, saliendo de una entrevista de periódico, del el New York Post, en ese tiempo, el Daily News, perdón, en ese tiempo, y tuvimos que esperar porque todos los trenes estaban cerrados. Ahí murieron alrededor de 8 o 10 personas. Y lamentablemente la tragedia fuerte ocurrió en septiembre 11 del año 2001. Un recordatorio para todos ellos, los que fallecieron, y sobre todo lo que nos ha tocado a nosotros aquí, los que trabajamos en el área de la salud, los efectos del septiembre 11, donde los cánceres han aumentado y todavía hay un problema muy serio con cáncer de tiroides, cáncer de pulmón. Bienvenido al team. Recordar a los que entran por primera vez que esta asociación la fundaron el doctor Guzmán, el médico cardiólogo, la doctora Frances Robles, gastroenterólogo, el doctor Bautista, entre otros. Y además en esta etapa nos ayudan varios colegas y médicos y profesionales de diferentes áreas, entre ellos psicólogos, en esta etapa de desarrollo de la asociación. Y TVASI ya tiene 4 años, surgió hace 4 años en la pandemia. Nos ayudan muchos colegas, entre ellos la doctora Hermosén, doctor Ruiz, Elba, Williams y los demás que ustedes ven ahí. Ellos invitan profesionales de diferentes áreas, de diferentes hospitales de la República Dominicana y también de toda esta área de por aquí de Estados Unidos. TVASI están invitados a suscribirse, a hacerse miembro, que sale cada miércoles a las 8 de la noche como hoy, o cada sábado a las 5 de la tarde. Ya tenemos 3.580 suscriptores y más de 1.500 videos. Este código de barra para su facilidad, para los que no encuentran fácil el canal y en YouTube, pueden tirarle una foto, pueden copiarlo y por ahí apoyan este trabajo que es de tipo académico, científico y de aporte a nuestra comunidad. Gracias por apoyar. Puede ser miembro de esta institución todo profesional de la salud, desde médicos, dentistas, psicólogos, laboratoristas, e inclusive hasta veterinarios. No hay conflicto de intereses y apoyamos a los nuevos inmigrantes en el desarrollo de su inserción en Estados Unidos, haciendo programas cortos de certificaciones, asistentes médicos en la sangre, sacando la sangre, y también como asistente de terapia física, asistente también dental, e igual que también en electrocardiograma, que le permite con estas certificaciones poder aplicar para empleo rápido en Estados Unidos. Puede suscribirse al canal de WhatsApp, que muchos de ustedes ya están, el que le interese. También quiero finalizar anunciando nuestro próximo evento, que va a ser una feria de carrera y una feria de empleo el sábado 12 de octubre del año 2024, o sea, de este año, a las 10 de la mañana en el Bronx. Va a ser ahí en el 1055 de East Fremont, en el Bronx. Eso va a ser el sábado. Pueden participar el que esté buscando empleo o el que quiera cambiar de empleo o de trabajo. Quiero finalizar aquí presentando formalmente a nuestra invitada, la doctora Taveras Serpa, neurocirujana pediátrica. Ella se graduó de doctora en medicina en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. También hizo neurocirugía en México. Estudió también, hizo especialidad en oncología
en México también, estudió en España y también estuvo en el Hospital San Just, donde recibió entrenamiento con relación a su especialidad de neurocirugía pediátrica. Desde hace varios años también desarrolla estudios de investigación y desarrollo de técnicas quirúrgicas y de aporte a lo que es el tema de hoy del tubo neural, de efecto del tubo neural, y precisamente para compartir esa experiencia con nosotros, con ustedes, está la doctora Taveras. Puede compartir su pantalla, doctora, adelante. Ah, sí. Sí, doctora, el micrófono está cerrado. Puede abrir. Ok, ahí está la imagen. Y puede abrir su micrófono y maximizar la imagen. Ya está muy bien. El micrófono sí está cerrado, puede abrirlo. Sí, ya ahí me pueden escuchar. Muy bien, excelente. Y se ve la pantalla también, ¿verdad? Ya se ve, sí, exactamente. Adelante. Gracias. Agradeciendo la invitación, obviamente, de la asociación. Es un honor para mí participar nuevamente con ustedes. El tema de hoy lo queremos presentar porque realmente, sobre todo para países como el nuestro, que está en vías de desarrollo, es uno que no se toca mucho, pero que sí es muy importante. Los defectos del tubo neural son la malformación congénita que es compatible con la vida, más catastrófica y que más secuelas conlleva a lo largo de toda la vida de las personas que lo padecen. Entonces, y lo más importante de todo es que son lesiones que son prevenibles y que son manejables. Por lo tanto, las personas que lo sufren no necesariamente deberían tener estas consecuencias. Y justamente a veces no sabemos qué tantas cosas se están haciendo en nuestro país para tratar de evitar esas secuelas y tratar de evitar esos daños en estos pacientes. A veces no hay mucha información al respecto, los temas más tratados son otros y por eso quisimos presentar. Vamos a ver un poquito de, no está, disculpen que no está pasando. Ya. Esto solamente es para ver que inicialmente, pues cuando nos estamos formando en el embarazo, vamos de una sola célula que fue fecundada, la cual se va multiplicando, luego se forman 3 capas, como estamos viendo aquí, y esta es la etapa crucial para cuando va a pasar esta malformación. Esta etapa se llama de gastrulación. Las células se tornan en 3 capas y esa capa más externa, que se llama ectodermo, es lo que la parte más central va a dar lugar al sistema nervioso central. Inicialmente esa parte se engruesa, se le van elevando los bordes, como vemos aquí, hasta llegar a formar unos pliegues neurales y finalmente un tubo neural. Ese tubo se va a cerrar por completo y al comenzar a dilatarse en algunas zonas va a formar lo que es el cerebro por un lado y lo que constituye la médula espinal en el futuro. Inicialmente se pensaba que eso se comenzaba a cerrar ahí a nivel del tórax y luego como especie de zipper se dirigía hacia arriba y hacia abajo, dejando entonces un neuroporo anterior que se cerraba más o menos a los 25 días y un neuroporo posterior que se cerraba más o menos a los 28. Ya viendo que no hay lesiones solamente a nivel inicial, que sería por la boquita, o a nivel final, que sería ya por lo que corresponde a la cloaca, sino que hay en todo el camino de esa línea media, entonces se buscaron más razones de que no, como que no era tan lineal el cierre. Y gracias pues a la tecnología que hay actualmente, a la microscopía electrónica, incluso a la resonancia magnética fetal, pues se ha podido saber que ahora existen 5, o sea que existen 5 vectores de cierre y que no es solo el que se conocía es este que se ve aquí como uno, comenzaba a nivel dorsal y se dirige hacia arriba y hacia abajo, pero sabemos entonces que hay otros 5 que obviamente cuando no hay unión entre un vector y otro es donde sale la malformación. Eh, Como veíamos anteriormente, la fecha límite para ese cierre es a los 28 días. Y en esa fecha muchas de las mujeres no saben todavía que están embarazadas. Y uno de los factores más relacionados con defectos del tubo neural es la insuficiencia o la deficiencia de ácido fólico en esa mujer que sale embarazada. Muchas veces, sobre todo en los países como el nuestro, que están en vías de desarrollo,
la nutrición no es la adecuada. Y desde los 90 se solicitó la fortificación de toda mujer que esté en edad reproductiva y que tenga riesgo de quedar embarazada desde al menos 3 meses antes de si es un embarazo planificado o si es una persona que está en riesgo, por lo mismo que estamos hablando. Si ya lo comienza a tomar después de que se enteró que está embarazada, ya el periodo donde ocurre esta lesión ya pasó, entonces ya es muy tarde. Aquí solamente en esta imagen es para enseñar el efecto de ese ácido fólico, que es muy importante tanto en la metilación del ADN a nivel del núcleo celular, como en la formación de purinas y pirimidinas, que ayudan luego a la proliferación celular y a los movimientos que tienen que hacer esas células para formar ese tubo neural que vimos anteriormente. Los efectos del tubo neural tenemos tanto a nivel cefálico, los encefaloceles y la anencefalia, como a nivel más caudal, lo que se llama espina bífida. Y se llama espina bífida porque en su momento, cuando se comenzó a estudiar, lo primero que se vio era de que la parte posterior de la columna, en lugar de cerrarse como un arco, se quedaba como las dos láminas se quedaban como dos pullitas hacia atrás, sin cerrarse, y por eso se le puso este nombre. Tenemos espina bífida abierta y espina bífida oculta. En el caso de la abierta hay una lesión evidente donde hay exposición del tejido nervioso hacia el exterior sin cobertura. Tenemos dentro de ese el mielomeningocele. Vamos a ver una fotito más adelante donde se expone lo que iba a ser la médula, las raíces nerviosas, el líquido cefalorraquídeo y las meninges, que son las capas que cubren el sistema nervioso central. En el meningocele solamente es líquido y meninges, y en el mielocele raquisquisis se expone lo que iba a ser la médula, que en este caso se queda como placoda neural, sin el quiste y sin las meninges. En el caso de la oculta podemos ir desde lo más simple, donde solamente es la parte ósea que no se fusiona, hasta ya comunicación del exterior con el espacio intraespinal, que sería un seno dérmico, el engrosamiento con grasa de la parte más inferior de la fijación de la médula, que es un filum lipomatoso. Y normalmente esto no, hay unas muestras cuando hay una espina bífida. No tenemos necesariamente la masa como en los otros casos, pero podemos tener un apéndice sacro, que es esta foto que estamos viendo de primera, podemos tener un hoyuelo o una foseta, podemos tener un mechón de cabello, y es muy característico lo del pie equinovaro, que es esa desviación en punta y hacia adentro de los piecitos. Entonces, si vemos pacientes que tengan estas marcas, son pacientes que deben estudiarse para ver si tienen una espina bífida oculta. Aquí estamos más o menos viendo lo que yo les explicaba ahorita, de cuando tiene el contenido del quiste, cuando tiene la médula expuesta con las raíces y la colección de líquido. En este caso, de la mielosquisis, pues vemos que está directamente la placoda neural expuesta sin el quiste. Entonces, así es como se ve. Estos son fotos de pacientes propios y son pues bien didácticos. En esta imagen que vemos de aquí, estos dibujos, vemos cómo se ve la médula como viene en forma de tubo, como debió ser normalmente, pero esta parte se queda abierta, como en forma de libro, como vimos aquí abajo. El líquido la empuja hacia arriba, por lo tanto la médula está totalmente expuesta al exterior. Aquí vemos las raíces y las meninges son esta capa verde que vemos aquí. Entonces las meninges están abiertas. Esto se lo digo porque va a ser muy importante para algo que vamos a ver más adelante. Entonces aquí estamos viendo una foto de frente con lo que iba a ser la médula, que es la placoda neural, con su surco central, y a los lados, pues lo que es piel displásica, que la une luego a la piel, que esto estaba formado por el resto del ectodermo. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Que no es solamente esa lesión, no es solamente que, bueno, ese paciente nació con esta deformidad, se la opero, se la cierro y ya todo se solucionó. No, esto es un paciente que un 90 o un 98% presentan hidrocefalia que necesita cirugía, necesita derivación, donde desde un 24 a un 48% esos pacientes necesitan varias intervenciones para el manejo de la hidrocefalia a lo largo de su vida. Son pacientes que, dependiendo de la altura donde se forma esta malformación, pueden tener falta
de movilidad de los miembros inferiores, desviación de la columna, malformación del Chiari tipo 2, es muy importante, vamos a ver una foto ahorita. Alteraciones sobre todo en el control de esfínteres, tanto vesical como fecal, donde son pacientes que hacen infecciones urinarias a repetición, pueden hacer afección calicial y hasta llegar a insuficiencia renal. No controlan esfínter anal, por lo tanto siempre están ameritando aditivos para manejar esa parte. Las alteraciones ortopédicas, como la desviación en los pies que vimos ahorita, la displasia de cadera, por la falta de movilidad hacen úlceras de decúbito, por el contacto inicial desde el principio con procedimientos quirúrgicos, pues hacen alergia al látex por los guantes. Entonces son pacientes que durante toda su vida están dependientes de la familia, sufren muchísimos procedimientos, hay muchos gastos para el familiar, son pacientes que no van a tener una vida activa y productiva como cualquier otro niño que no lo hubiera tenido. Entonces, ya para hablar de la parte de República Dominicana, estos son los datos del último censo publicado. Se supone que este año van a publicar los nuevos datos. Y el manejo de estas enfermedades tiene muchos actores. Como vemos aquí, normalmente es una enfermedad más que nada de personas que no tienen una adecuada nutrición, por lo tanto afecta más a la masa pobre que asiste a hospitales. Entonces está la parte de la cobertura de salud a nivel del Ministerio de Salud Pública. La mayoría de las aseguradoras, al ser una malformación congénita, no dan cobertura en nuestro país. Por lo tanto, mucho pasa a gastos de bolsillo, que afecta directamente pues, a la familia que tiene que llevar esta carga. Y importante recordar que en nuestro país solamente hay 3 neurocirujanos pediátricos. El resto son neurocirujanos de adultos. Entonces, tampoco es algo que dé abasto para toda la población. Con respecto a la parte de estudiar nuestra población, de estudiar los factores que están relacionados con los casos que tenemos de espina bífida, se han estado realizando diversas investigaciones. Actualmente tenemos estos tópicos que tenemos aquí, que se están realizando actualmente, donde se están evaluando si hay alguna alteración genética específica que se presente en nuestra población, cuál es la calidad de vida que presentan estos pacientes, los gastos que ellos en realidad presentan durante todos los procedimientos que se le hacen, cuánto se gasta en la atención tanto a nivel familiar como a nivel del Estado, cuáles son los niveles de ácido fólico que nosotros realmente estamos manejando. Entonces, esas son investigaciones que están actualmente en curso. Esta que estoy presentando aquí tiene que ver con una que nosotros presentamos el año pasado en el Congreso Mundial de Neurocirugía Pediátrica, porque nosotros tuvimos una elevación muy importante de estos defectos durante la pandemia del COVID. Entonces, en esta imagen que están viendo aquí, estamos viendo en la gráfica verde, estamos viendo cómo fueron aumentando los casos de COVID, los picos que hubieron desde 2020 a julio de 2022, y que justamente coincidieron con la gráfica inferior, donde justamente 8 a 9 meses después, nosotros teníamos picos de defectos del tubo neural también. Entonces, al buscar otros factores, como vemos aquí, vemos que no estaban relacionados con el uso de tabaco y alcohol, no había historia familiar. Sí teníamos, entonces, en el gran porcentaje, una afectación por COVID-19 en el primer trimestre, o sea, justamente en el momento de que debe cerrarse el tubo neural. Y la toma tardía de ácido fólico, pues correspondía a un 42%. Con respecto a la edad, vemos que un 50% tenía de 15 a 25 años. Entonces, esta es una imagen más o menos para conocerse cómo se hace el cierre, porque lo que vamos a hablar más adelante tiene que ver con eso. Entonces, normalmente, pues volvemos a tubulizar esa placoda neural que quedó abierta, la volvemos un tubo nuevamente, se disecan las meninges de la pared y se cierra. Este cierre tiene que ser hermético para que no haya escape de líquido ni contaminación de afuera hacia adentro, y luego pues se cierra por planos. Pero no siempre ese cierre puede ser tan bonito como lo estamos viendo en estas imágenes.
Voy a pedir excusas porque hay algunas imágenes que voy a presentar más adelante que son un poco, quizá no para todos los gustos. En esta imagen estamos viendo casos que no son tan bonitos como los anteriores. A veces no hay suficiente piel, a veces los defectos son muy grandes, entonces el cierre no es tan fácil y para eso también estamos haciendo algo. Entonces, muchas veces se ha intentado incluso hacer diferentes rotaciones de colgajo, diferentes técnicas quirúrgicas para lograr cubrir ese tejido que está expuesto y que no debió ser. A veces, pues, los resultados no son tan bonitos como vemos aquí y tenemos que buscar otras alternativas. Si no se cierra bien, pues podemos tener así necrosis del tejido, exposición todavía de la médula, heridas que quedan abiertas, que se infectan, reincidencia de la colección quística. Entonces, pensando en eso, otro estudio que hemos hecho tiene que ver con la utilización de membrana amniótica para ayudarnos en el cierre de estos defectos del tubo neural. La membrana amniótica ya es usada sobre todo en cirugía plástica y en oftalmología para laceraciones corneales, para pacientes quemados, mostrando que es un promotor de la epitelización, que inhibe la fibrosis, que regula la angiogénesis, que es una buena barrera tanto para prevenir infecciones como para analgesia. Y entonces en este caso decidimos ver qué tal nos iba con los defectos del tubo neural que no se podían cerrar tan fácil o que faltaba una parte del tejido. Esto se maneja cuando lo hicimos en base a donaciones de pacientes a las que se le practicó cesárea para tener un poquito más de limpieza y de seguridad con el tejido. Se separa el corium del amnios y ese amnios pues entonces se lava con de 8 a 10 soluciones salinas y luego se guarda en glicerol, tanto para la parte de esterilidad como para la parte de conservación. Entonces, eso luego se lleva al laboratorio a manejo con membrana laminar y se guarda nuevamente el glicerol hasta el momento del uso. Así nos lo entregan ya para el día de la cirugía. Entonces, aquí tenemos un par de casos donde lo pudimos usar. Por ejemplo, aquí tenemos una mielosquisis. Entonces, no teníamos la parte de dura madre, solamente es ese brillito que se ve ahí, bien delgada, no nos permitía cerrarlo. Y como veíamos anteriormente, es muy importante ese cierre. Entonces, sustituimos esa dura madre con la membrana amniótica y luego, gracias a disección, se pudo cerrar la parte de la piel. Y esta es la evolución que ha presentado el paciente. Donde ahí, pues obviamente tuvo buen cierre, no hubo liqueo, no hubo fístula y tuvo buena respuesta estética incluso. En este otro caso, este era un paciente que había sido operado en otro centro por otra persona hace 3 años. La madre dice que esos 3 años se mantuvo saliendo líquido por ese tejido. Entonces, pues al reabordarla, igual no había unas meninges que se pudieran utilizar adecuadamente, sobre todo por los múltiples procesos que había presentado. Entonces, pues también se utilizó, tanto como para sustituto de la dura madre, como para luego colocarlo como forma de apósito estéril sobre la piel del paciente. Y este último, pues también se parece al primero, se utilizó como sustituto de dura madre, con buena evolución. Entonces, ya pues logramos que no haya infecciones, que no haya fístula, que no haya reincidencia. Tuvimos una buena respuesta quirúrgica, pero todo lo otro que yo mencioné anteriormente, todas las otras afectaciones que acompañan esta enfermedad, todavía están ahí. Todavía es un paciente que va a tener hidrocefalia, todavía es un paciente que no va a mover las piernas, que va a tener afectación neurológica. Entonces, ¿qué? ¿Y si nosotros pudiéramos hacer algo para que eso no llegara a pasar? ¿Qué hay de eso? Aquí tenemos el hecho de que normalmente un paciente con espina bífida se puede diagnosticar desde las 12 semanas, pero más o menos a las 18 es que es más seguro. En las sonografías que se realizan de seguimiento del embarazo, nosotros podemos ver no solo en el área de la espaldita, pues la masa que protruye, sobre todo en la parte lumbosacra, sino también podemos ver a nivel de la cabecita lo que se llama el signo del limón, que es esta estrechez que se produce a nivel de los frontales, como también el signo de la banana, que se presenta aquí en la fosa posterior, sobre todo en relación con la Norchiari, que es una de las malformaciones que lo acompañan. Además, podemos ver no solo la
desviación en los piecitos, sino la falta de movilidad de ellos, en caso de que lo haya. E incluso aquí en la vista de frente de la columna vemos que no está unida en la parte posterior, sino está separada, presentando la espina bífida. Entonces el diagnóstico se puede hacer a tiempo y se puede hacer antes de que las otras cosas sucedan. ¿Por qué? Porque actualmente se conoce de que no solamente está el daño que se produce antes de esos 28 días, sino se ha sabido ya de que existe un segundo golpe. Y esto consiste en que el contacto del líquido amniótico con ese tejido neural expuesto va cada vez causando más daño, de que la salida del líquido cefalorraquídeo a través de ese defecto va provocando que no haya una buena dimensión, un buen volumen a nivel del cráneo. Por lo tanto, en la parte posterior, el cerebelo, a medida que va desarrollándose, ya no cabe y comienza a salirse. Vamos a ver una imagen ahora, porque en eso consiste la Arnold Chiari. Entonces, todas estas afectaciones se producen después de esas más o menos 15 semanas. Entonces, si nosotros logramos hacer algo antes de eso, además de, obviamente, la prevención a través del consumo adecuado de ácido fólico, pues si logramos hacer algo antes de que esos daños se produzcan, quizá podemos lograr que ese paciente no presente esas secuelas. Esta es una imagen, por ejemplo, de cómo se ve una resonancia magnética fetal, donde aquí estamos viendo perfectamente cómo está la protrusión a nivel lumbosacro de la lesión. Se ve incluso cómo sale la parte de la médula y el quiste de líquido cefalorraquídeo. Ya estamos viendo dilatación ventricular. Y en este caso, pues como es una mielosquisis, no hay el quiste. Esto es lo que hablaba ahorita del Arnold Chiari. Aquí estamos en los 3 grados, donde aquí en la fosa posterior, al haber el escape de líquido por la parte inferior, esta parte no se desarrolla del tamaño que debiera. Por lo tanto, cuando el cerebelo se va a desarrollar, ya no cabe y comienza, como estamos viendo aquí, a salirse del cráneo y a ocupar la parte cervical de la columna, con las afectaciones que eso conlleva. Aquí estamos viendo, bueno, lo que les acabo de explicar, que la salida de líquido pues provoca ese descenso de las amígdalas, como estamos viendo aquí. Entonces, pues en base a toda esa información, en el 2011 se publicó este estudio que se denomina MOMS, que marcó un antes y un después en el manejo de esos pacientes, haciendo una comparación entre la cirugía postnatal, o sea, normalmente los pacientes que nos nacen con este defecto se deben operar en las primeras 24 a 48 horas de nacido. Entonces se comparó ese grupo que se opera recién nacidos frente a otro grupo que se comenzó a operar entre las 19 y las 26 semanas de gestación. Los resultados fueron tan abrumadores que el estudio se tuvo que parar antes de tiempo, porque el beneficio de la cirugía fetal era demasiado y ya no era ético continuar dejando que los pacientes evolucionaran y operarlos después de nacer, habiéndolo diagnosticado a tiempo. Entonces, hubo una mejoría en la hidrocefalia, hubo una mejoría en el Arnold Chiari, en la movilidad de las piernas, en la función urofecal. Esos fueron los criterios de inclusión. En ese caso fueron bastante restrictivos, restando incluso los pacientes con diabetes, con hipertensión, con índice de masa corporal sobre 35. Y es muy importante la parte de que el cariotipo debe ser normal, de que no puedo tener una alteración genética que sí afecte la vida o que le cause tal daño al paciente de que no valga la pena hacerle el sometimiento a la cirugía. Se necesita que las madres sean mayores de edad para lograr tomar la decisión, que sea legal, que el embarazo sea único y, muy importante, que la edad gestacional sea entre las 19 y las 26 semanas. ¿Esto por qué? Porque ya después de esas 26 semanas se ha encontrado que no es tanto el beneficio, que ya el daño está hecho y es más el riesgo que lo que vamos a lograr. Aquí vemos cómo disminuyó, por ejemplo, la necesidad de colocación de válvulas entre los pacientes que se operaron después de nacidos frente a los que fueron antes. Igual, la evidencia de Arnold Chiari, o sea, del descenso de las amígdalas, disminuyó desde un 96 hasta 64. Pero no todo es bonito. Estos pacientes tienen mayor riesgo a nacer prematuros,
Normalmente la media ronda las 34 semanas. Son pacientes que tienen mayor riesgo de separación de membranas, de ruptura prematura de membranas, de disminución de la cantidad de líquido amniótico y incluso de que la madre presente edema pulmonar. Esta es la forma en que se realiza. Tenemos dos técnicas, una es abierta y otra es fetoscópica. Esta es la abierta, donde pues se hace la exposición del útero. Siempre hay una guía sonográfica transquirúrgica que no solamente va a ayudar a encontrar dónde está la placenta, a posicionar el bebé y dónde se debe hacer la incisión. Se hace una abertura, una histerotomía, a través de la cual se expone la espaldita del bebé. Nosotros los neurocirujanos fetales pues hacemos la reparación y ya luego se hace el cierre de la madre y se espera a que el paciente evolucione y nazca. En el caso de la fetoscópica, pues igual se hace una exposición uterina, pero en lugar de abrir el útero y exponer el bebé, se introducen los trócares a través de los cuales se hace la reparación. Aquí hay una foto de nuestro entrenamiento en España sobre la técnica fetoscópica. Entonces, ¿cuál procedimiento es mejor? Bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en el caso de la cirugía abierta, por la misma apertura que se hizo del útero, pues se tiene que programar una cesárea porque la herida es reciente, pero es un procedimiento que es más corto. Se puede realizar en 2 horas la parte ginecobstétrica y en 30 minutos la neuroquirúrgica. Mayor facilidad técnica, hay menor anclaje medular porque se puede incluso desanclar y mejor preservación de cordones posteriores. En el caso de la fetoscopía, se puede lograr mayor tiempo de gestación, o sea, terminar el embarazo y llegar incluso a término. Hay menos riesgo de ruptura prematura de membrana, pero es un procedimiento que es más largo, que se usan más anestésicos, que es mucho más caro, es mucho más complejo y la curva de aprendizaje para los que lo realizan pues es más difícil y más larga. Además de que requiere de insuflación de CO2 como para cualquier laparoscopía. Entonces, gracias a eso, pues se han estado tomando medidas a nivel de Latinoamérica incluso. Se comenzó a crear lo de las guías de prácticas clínicas para la cirugía fetal abierta, para que llevemos pues unos protocolos, lo que lo podemos realizar. Y aquí esto fue en el junio del año pasado que se conformó el capítulo de neurocirugía fetal. Aquí pueden ver a República Dominicana en este lado. Entonces, en República Dominicana, en base a esto, se ha creado el grupo que se llama Medicina Fetal Dominicana, funciona como fundación y todas estas caras que ven aquí son de distintas especialidades que amerita el manejo de estos pacientes. O sea, no solamente está la parte ginecobstétrica, medicina materno-fetal, neonatología, cardiología, genética, urología, anestesiología pediátrica y fetal y neurocirugía pediátrica y fetal. Actualmente se tienen estos centros de referencia a nivel de nuestro país. Esto no es excluyente, o sea que cualquier persona a nivel de todo el país que sepa de un caso lo puede referir para el manejo de estos pacientes, pero estos son los que están ahora mismo pues refiriendo pacientes que ameriten su trato. Y aquí estamos viendo que es una buena noticia que podemos dar el día de hoy, que ya se pudo operar la primera paciente por cirugía fetal por espina bífida en nuestro país. Esta se hizo el diagnóstico alrededor de las 14 semanas. La cirugía se hizo a las 24 semanas. Aquí estamos viendo su resonancia magnética, donde se ve la parte quística, aquí en la parte más inferior, más caudal de su columna vertebral. Aquí estamos viendo parte de cuando se hizo el procedimiento, el grupo cuando se estaba preparando. Aquí estamos viendo la exposición del útero y la transiluminación por el equipo de fetoscopía. Esta es como se veía la placoda neural, su surco, tenía muy poco tejido, como podemos ver, por lo cual se tuvo incluso que colocar un parche para ayudar al cierre. Estas son las imágenes posteriores donde ya no estamos viendo nada que protruya. Esta se hizo la semana pasada y ya vemos que ya no está la lesión
y no ha habido descenso de las amígdalas cerebelosas y no hay dilatación ventricular, hay buena cantidad de líquido y que mantenía movimiento de los miembros inferiores. Y el día de hoy podemos decir, el día de hoy justamente nació esta bebé, una bebé femenina, nació a las 38 semanas. Les voy a poner aquí el video donde podemos ver que tiene buena movilidad de miembros inferiores y que el defecto está cerrado, no hay protrusión. Es una paciente que nació con un perímetro cefálico de 33, que es el adecuado para su edad y sin ninguna otra afectación. Entonces, hoy estamos muy contentos de decir que República Dominicana ha logrado este hito dentro de la medicina dominicana y para procurar que pues, nuestros pacientes ya no tengan que sufrir esas secuelas que conlleva esta enfermedad. Les agradezco, muchas gracias por la oportunidad y si alguien tiene cualquier pregunta, cualquier comentario, pues estamos a la hora. Excelente, muchas gracias, profesora, doctora Taveras. Y buena noticia, la felicitamos, ¿verdad? Porque traer esta imagen precisamente en el día de hoy es un gran logro y un gran aporte. Muy buena conferencia. Vamos a abrir los micrófonos. Pueden abrir o levantar la mano el que quiera hacer un comentario, pregunta. Estudio. Sí, doctor Williams, adelante. Gracias. Primero quiero darle las gracias a la doctora por la excelente presentación. Segundo, hay algunas cosas que me inquietan y nosotros siempre hemos trabajado y mencionado la importancia de la prevención. La doctora mencionó la causa de ese problema, que es la falta de folic acid, de folate o ácido fólico. Y si comparamos el costo de todos esos procedimientos que ella mencionó, comparado con el pago, con la compra de una pastilla de ácido fólico o suplementar las cosas que la gente come, es una cosa increíble. ¿Qué tan barato sería prevenir la mayoría de esos casos con una buena alimentación? Primero. Segundo, la pregunta para la doctora es, ¿ese tejido que se preserva no tiene que ser autólogo y aparentemente no lo es? ¿Qué tiempo se puede preservar ese tejido antes de ser utilizado dentro del procedimiento quirúrgico? Y en ese caso, cuando se usa ese tejido, por la falta de proliferación del tejido normal del paciente, ¿el pronóstico sigue siendo igual? Sí, gracias, doctor. Mire, una de las cosas que yo presenté de inicio en la conferencia fue justamente lo que estamos haciendo para la parte de prevención a nivel de lo del ácido fólico. En nuestro país, incluso en las unidades de atención primaria, se entrega ácido fólico gratuito a las pacientes embarazadas que se checan en esos centros. Y incluso en la farmacia del pueblo, que son pues, la farmacia de Promese, se venden a muy bajo costo. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo muchos casos de defectos del tubo neural. Y por eso estamos estudiando justamente qué características tiene nuestra población, tanto a nivel genético como a nivel del consumo y los niveles séricos de ácido fólico, además de la cantidad que contienen los alimentos que deberían estar fortificados. Entonces, eso realmente se está investigando actualmente para ver en dónde está el problema en nuestro caso. Pero muchas de las veces que interrogamos a las madres, tiene que ver con que recién se lo comienzan a tomar después de saber que están embarazadas y algunas se enteran a los 2 meses o a los 3 meses. Entonces, eso con respecto a de la parte de la prevención. Lo de la parte de la membrana amniótica se preserva durante 5 años. En Santiago de los Caballeros nosotros tenemos el único banco de piel y tejidos que hay en la República Dominicana. Está dentro de la unidad de quemados del Hospital Arturo Grullón y hay un área justamente solamente para la preservación de membrana amniótica. De todos modos, esto es costoso. Inicialmente lo logramos crear a través de una investigación financiada por Fondosit. Y a través de eso pues se logró crear el banco y todo lo que amerita el manejo y la preservación del tejido. Doctora, Entonces, perdón. diga, sí. Perdón que la interrumpe, pero
la tasa de nacimiento, ¿qué proporción, qué porcentaje usted diría? 0.5, 0.1, 0.3% de los nacimientos totales en el país y presentan defectos neurales. O sabemos cuál es la incidencia de ese problema todavía. Sí, entonces mire, realmente a nivel de Latinoamérica lo que se conoce es de 0.3 a 0.4 por 1000 nacidos vivos. En nuestro país tenemos mucho problema con eso y es parte de lo que se está haciendo, que se está creando un registro nacional, porque, por ejemplo, si usted investiga en epidemiología en salud pública, le dicen que el año pasado no pasaron de 10 pacientes. De hecho, nosotros tenemos las estadísticas oficiales de allá. Sin embargo, en base al registro nuestro de nuestros hospitales, al individual, tenemos más de 40. Entonces, hay un problema todavía en el registro de las personas que hacen el aviso y la cuantificación a nivel de los centros, donde muchas veces lo ponen con otro diagnóstico y ya a nivel central no está recibiéndose como defecto del tubo neural. Que los Entonces, médicos también no en eso estamos reconocen el trabajando. defecto y no lo diagnostican correctamente porque las familias no presentan Lo al reportan paciente a los mal, médicos. que lo reportan mal. Lo ingresan como paciente malformativo, por ejemplo, con malformaciones múltiples. Entonces ya ese no se registra en ese momento como un defecto del tubo neural. Muy bien. Correcto. ¿Alguien más quiere comentar o pregunta? Doctor Bueno, se Tavera. escucha, se Sí, escucha. Albert. Sí, adelante. Excelente tema, muy catastrófico también, muy penoso, debido a que es un problema no solamente del niño o del paciente que comenta, sino familiar, de la familia, con las informaciones que la doctora da. Este problema de pobreza, o sea, un problema de nutrición, uno de los factores es uno. Esta falta de cobertura, al ser un problema genético, las agencias o los seguros no lo cubren. Los gastos de bolsillo que tienen que acudir esta familia, una familia pobre, tenga que acudir a todo ese tipo a procedimientos de enfermedades de alto gastos. Y la poca probabilidad que tiene este niño de salir adelante. Entonces, yo pregunto, doctora, excelente el esfuerzo que ustedes hacen y lo felicito. La verdad que felicito a la fundación porque yo felicito a las personas que trascienden, no lo que hacen sus cosas normalmente todos los días. ¿Cómo esa fundación recibe apoyo? ¿El gobierno o viene de organizaciones no gubernamentales, etcétera, tratándose de un evento de esa magnitud? Sí, hasta el momento, como le digo, está funcionando como fundación. Sí se ha presentado el programa desde hace un par de años a la parte estatal. Todavía no hay una cobertura a través de esa vía. Entonces se han estado recibiendo fondos a través de personas que hacen donaciones, de empresas que hacen donaciones, y es a través de lo cual se ha estado haciendo. Las personas que estamos trabajando ahí, los profesionales, pues lo estamos haciendo sin ninguna intención de lucro. Por amor, por vocación. Entonces, esa parte reduce un poquito, no la mayor parte, pero sí lo otro ha sido con ayudas así de personas que se encuentran identificadas con la problemática y que han estado ayudando para ello. Nada del Estado, el Estado no hace ningún tipo de aporte económico. En este momento no se está recibiendo nada del Estado todavía. Perdón, doctor. Yo no creo que usted debe estar sorprendido porque en la República Dominicana, y yo no sé en el resto de Latinoamérica, la República Dominicana, las enfermedades de este tipo, pero aún esa que no es muy frecuente, recuérdense que estamos luchando con el ACV y las enfermedades cardiovasculares, el gobierno dominicano, los seguros dominicanos, no pagan para comprar la medicina que se necesita para tratar a un paciente con un ACV agudo, mucho menos en una condición como esta. Recuérdese que los seguros del sistema público de salud, los hospitales, cubren los básicos. Si se comparan los gastos actualmente, yo creo que subieron a $1,000 o $1,200 per cápita en gasto de salud por el Estado. Eso no da suficiente para cubrir ni un solo caso de estos pacientes. Y cuando se dice de costo de familia, no hay familia en Santo Domingo, a menos que no sea multimillonaria, que pueda sostener un paciente de ese tipo. El Y usted dice que doctor, no, y usted dice que no puedo estar sorprendido. Yo continúo sorprendido con eso, debido a que sí, claro que sí, porque la tasa de natalidad de esos pacientes no es tan frecuente como para que no haya un apoyo que se le dé.
O sea, creo que es uno en cada 200, de cada 25.000 casos, creo que hay uno que nace con ese problema. O sea, que Bueno, no es tan ella alta mencionó como que se consideraba de 0.3 a 0.4, lo que fuera. exactamente. Entonces, otra pregunta, doctora, la tasa de recuperación y de retorno a la productividad de esos pacientes, ¿cuál es? ¿Es buena? ¿Es alta? Una vez se trate, ¿qué pasa ahí en esa población? Pues depende de lo que estamos hablando, de justamente el momento del manejo quirúrgico de esto. Entonces, no es lo mismo el paciente que se maneja luego de nacer, que ya tiene daños a nivel urológico, a nivel fecal, a nivel de que es un paciente que tiene hidrocefalia, un paciente que va a estar postrado de ahí en adelante a una silla de ruedas, a un paciente que o se previene o se opera en el periodo fetal y que ya no tiene estas secuelas. Entonces, esto es un paciente que el que se opera antes, si se logra hacer a tiempo y se logran disminuir estas secuelas, es un paciente que puede hacer vida normal, frente al otro, que sí tiene todas estas secuelas y que probablemente sea para siempre una carga para su familia en lugar de un ente productivo. La carga no es para Doctor, la familia, la carga es para la sociedad, Correcto. primero. Y la familia, claro, porque es la directamente afectada. Pero es la sociedad entera que paga el precio y el costo de esos problemas es más grande que el tratamiento a tiempo de esos pacientes. seguimos con otra pregunta. El doctor Ramón Emilio Paulino levantó la mano. Ramón, Sí, doctor Paulino. sí, buenas noches, Buenas noches. doctora, felicidades, doctor Restituyo, compañero, felicidades. Doctora, Gracias. muy acertada, muy acertada. Hay que agregar algo, no solamente podemos hablar de la parte preventiva, también tenemos efectos teratogénicos que se producen no solamente porque el paciente no consume el ácido fólico por la pobreza. Y nos enfocamos muchas veces en que los gobiernos son los culpables de que las cosas no funcionen. Señores, existe lo que se conoce como una medicina preventiva. Y a todos los pacientes, tal y cual como dijo la doctora, se les recomienda ácido fólico del primer día que llega a la consulta. De hecho, nosotros hicimos una investigación en el 2020 para ver cuáles eran los efectos teratogénicos que nosotros íbamos a encontrar por el uso masivo de medicamentos, como el caso citado, como la ivermectina, y se descubrió y no se publicó que la ivermectina no pasa la barrera placentaria, por tal motivo no producía malformaciones congénitas. Y aún así, seguimos teniendo malformaciones congénitas en la consulta de ginecología de la región sur que no fueron diagnosticados y fueron enviados al sistema de genética que rige el Hospital Robert Reed, donde fueron diagnosticados como malformaciones congénitas que no solamente eran del tubo neural, sino malformaciones congénitas teratogénicas por el uso masivo de otros medicamentos. Somos un país tercermundista, la persona aquí cualquiera le da una información a cualquier embarazada, mire, esta pastilla para tal cosa, y esas pacientes no van a una consulta ginecológica, y cuando ya nos llegan a nosotros, tal y como dijo la doctora, nos llegan no solamente con defecto del tubo neural, también nos llegan con amelia, con foncomelia, con anencefalia. En Estados Unidos actualmente, ahora mismo en Estados Unidos, se están diagnosticando casos de malformaciones congénitas teratogénicas secundario a una post-pandemia, típico y que se ha citado en todos los libros desde el 1918, que después que viene una pandemia, vienen efectos teratogénicos masivos, que es a lo que nosotros tenemos que estar preparados para nosotros poder enfrentarlo. La doctora dio en el punto clave, ya se están operando las espinas bífidas, así se van a seguir arreglando otras causas. Ahora bien, echarle la culpa a los gobiernos y no tener una medicina preventiva de información, que era lo que se hacía antes, que ya no se hace. Había un brochure que decía cloro untado, tanque tapado, y eso usted no lo ve. Y hay un brote de dengue, de malaria y otras enfermedades que también producen malformaciones congénitas y que no necesariamente son diagnosticados, y hay que echarle la culpa al gobierno. Doctora, muchísimas gracias por la información. Lo que quiero saber es dónde están operando los pacientes con malformaciones congénitas del tubo neural para entonces uno remitirlo a través de la provincia. Muchas gracias. Sí, como había mostrado en la gráfica anteriormente del mapa, nosotros tenemos centros de referencia tanto a nivel de San Francisco, Puerto Plata, Santiago y Santo Domingo actualmente, y en Moca, perdón, en Espaillat. Entonces, esos son los que están ya conectados a la red.
pero hay una página que se llama Medicina Fetal Dominicana, donde cualquier persona puede acceder y ponerse en contacto con cualquiera de nosotros para en que su caso sea evaluado, ver si cumple con los criterios y con la edad adecuada, como para que sea incluido en el programa y ese paciente sea atendido a tiempo. Doctora, tengo una pregunta final y ya yo me voy a callar, Muchas repito, no gracias, te doctor. preocupes. El alcohol o el consumo de alcohol o de otras drogas ha sido investigado con relación a las deficiencias nutricionales, contribuyendo o como cofactor de esa situación en el país. Definitivamente el consumo de alcohol durante el embarazo es, como decía el doctor anteriormente, teratogénico no solamente para defectos del tubo neural, sino para muchas otras malformaciones, alteraciones de la migración celular. O sea, definitivamente el alcohol no se debe de usar, el tabaco tampoco. Incluso estamos teniendo pacientes ahora con la juca, también con malformaciones relacionadas con el uso de juca. Acuérdense que incluso se están utilizando diferentes sustancias a través de ese mecanismo. También tenemos alteraciones con medicamentos usados, sobre todo con anticonvulsivantes, principalmente el ácido valproico. Por lo tanto, en una paciente que está pensando quedar embarazada, son cosas que nosotros como los neurólogos y neurocirujanos pues, hacemos un cambio en los medicamentos para que esto tampoco sea una razón de afección, la tetraciclina, pero los tóxicos sí definitivamente, las radiaciones, por ejemplo, también son, sobre todo en ese primer mes, en ese primer trimestre, sobre todo el primer mes, pues todas estas cosas son muy afectantes. Enfermedades que produzcan fiebres altas, como pasó con el Zika, que tuvimos mucha incidencia de microcefalia. Entonces, Exacto. porque afecta la parte de la migración celular en ese momento donde las células están tratando de moverse y llegar a su lugar y proliferar y madurar, pues tenemos una enfermedad que las frena y las deja ahí como en pausa. Entonces tenemos muchas malformaciones relacionadas con eso. Yo tengo un comentario con relación al valga la redundancia, al comentario que hizo el doctor anteriormente. Sí. Adelante. Ajá, ok. Cuando se va a hablar de, por ejemplo, de cualquier efecto que produzca una pandemia y se van a medir los resultados, siempre hay que hablar también de los estudios que se hicieron antes de la pandemia. Es decir, tenemos que tener en la mano los resultados pre y post pandemia para entonces tener una idea de si esa pandemia hizo efecto o no. Si no tenemos los resultados pre-pandémicos, no podemos hablar de la pandemia porque no sabemos cómo estaba anteriormente. Porque se dice muchas cosas sobre ahora de la pandemia, donde realmente la pandemia no puede cargar con esa responsabilidad, porque después se han hecho otras investigaciones que han dado resultados contrarios. Aquí en Norteamérica se observa, hay un observatorio de todo lo que ha pasado de la pandemia, comparándolo con la pospandemia. Por otro lado, no es que los gobiernos son responsables o no, o sea, son los culpables. No, la palabra culpa no existe, pero sí tiene que asumir una responsabilidad, porque quien rectoriza la salud en todos los países son los gobiernos. En este país, por ejemplo, la salud, aunque prácticamente casi privada, pero el gobierno asume su responsabilidad de vigilancia, de observación y de normatización de las acciones. En la República Dominicana hay prácticamente dos sistemas, está el público y está el privado, donde la rectoría es muy floja, de manera de que los gobiernos sí tienen responsabilidad en cómo funcione y también quien provee gran parte de los recursos para que se dé la salud en los pueblos. Bueno, Bien, gracias, el problema sigue siendo el mismo. Cuando la salud no hay la voluntad de las autoridades, no importa cuál sea el gobierno, y yo no tengo nada que ver con política, ni soy político, ni vivo en Santo Domingo, ni voto allá tampoco, ni voto en ninguna parte. Cuando no hay una voluntad, correcto, de las autoridades para mejorar la condición de salud del pueblo, el pueblo paga las consecuencias. Exacto. Y hay que saber que el país que quiera desarrollarse, como quiere la República Dominicana, que está haciendo mucho esfuerzo para salir del estado de subdesarrollo, y se han hecho increíbles esfuerzos, mientras no hay salud, educación y trabajo, el país no se va a desarrollar. Seguimos. El doctor Paulino quiere hacer otro comentario. No Sí, sobre el mismo doctor, tema. disculpe. No sobre el mismo tema. Mire, Adelante. yo fui parte de los médicos asistenciales en pura pandemia. De hecho, yo vine de Estados Unidos y
Yo Sí. pasé 3 meses recluido en mi casa. Cuando yo me recuperé del COVID, yo me integré a la consulta y le respondo al doctor Albert que sí hubo un ausentismo de los pacientes, no asistían a la consulta. De hecho, yo iba todos los días al hospital y hoy actualmente yo estoy yendo al hospital 3 veces a la semana, veo 40 pacientes al día, mañana y tarde, y no se compara. Hubo un ausentismo grandísimo de pacientes que no recibieron ni ácido fólico ni recibieron orientación, que sí se medicaron o se automedicaron solo con relación a la pandemia. Pero ahora bien, sí se midieron los efectos de la pandemia y tenemos un porcentaje que dice que la malformación congénita del tubo neural anda entre un 3 a un 5% por debajo de ahí. Sí se midió. Entonces, ¿qué sucede? Lo que estoy hablando es de las otras malformaciones congénitas que sí hay y que no solamente son del tubo neural. Los gobiernos, como usted bien lo dijo, no son responsables. Pero Estados Unidos, igual que República Dominicana, se mide por un sistema bremaquiano, el sistema de salud, y lamentablemente aquí los gobiernos no invierten en la salud. En Estados No, no, Unidos no, sí, no, por tal motivo. no son los culpables, son los responsables, pero no los culpables. Ahora bien, doctor, ¿hay mediciones prepandemia de esas patologías que usted menciona antes de la pandemia para compararlo? Claro que sí, doctor. Claro que Eso sí, doctor. Bien, me Claro que gustaría sí. verlo, la verdad que muy sí. bien. Entonces, Bueno, yo sí, voy a tener una locución en las próximas semanas. Estamos preparando un tema y le voy a dar una pincelada sobre los Yo porcentajes quiero que por tú área. hagas tu presentación y que me inviten a mí también. Correcto, muchas no, está gracias. invitado, doctor. Sí. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer la invitación y lo voy a citar por décadas o por años, desde el 1970 a la fecha, lo que ha estado pasando. Porque las investigaciones se están haciendo, lo que no se están haciendo es publicando. Y a través de esta plataforma, sí la vamos a publicar, le vamos a dar a conocer. Doctor, una Que República investigación que se hace y no Dominicana, se publica no ha sido investigación. perfecto, pero se publica en República Dominicana, lo que no es, lo que no se ha difundido. No se ha difundido, pero en República Muy bien. Dominicana, tal y como dijo la doctora muy certera, tú sabes, muy desarrollada con relación a este tema, y ya sabemos que se pueden hacer intervenciones quirúrgicas e intrauterinas sin tener que haber defecto o efecto secundario postquirúrgico, que es lo más importante. Muchas Pero gracias, sí se doctor están Poli. haciendo. Muchísimas gracias, Muchas gracias. compañero. Doctora Taveras, una última pregunta le quiero hacer con relación a la cirugía fetal. ¿En qué otra área se está desarrollando? ¿Usted tiene, hay algún futuro o se está utilizando en otro tipo de patología con relación al feto en la República Dominicana? Sí, claro. De hecho, esta es la más reciente de los usos que se le está dando. Como yo les decía, en el grupo hay de distintas especialidades y de lo primero que se comenzó fue con cirugía general, con urología. Se está manejando incluso lo de el paso de sangre feto a feto, la atresia gastroesofágica, la gastroquisis. Hay las alteraciones, incluso la colocación de catéteres a nivel vesical o renal, también están trabajando. Y estamos próximamente planificando incluso el manejo también de la hidrocefalia. Muy bien, excelente, excelente. ¿Algún último comentario para cerrar nuestra conferencia? Darle las gracias a la doctora Taveras y que perdone que yo haya interrumpido mucho, pero es con buena intención. Sí, se entiende. Muy bien. Doctora, gracias por su sacrificio de estar en el día de hoy, que yo sé que usted es muy ocupada y más sobre todo que en Santiago, esa especial, creo que usted es la única neurocirujana pediátrica en Santiago. ¿O Somos hay dos otra? en Santiago, Ah, dos. ¿Y en la capital hay cuántos? uno. Uno. En total son tres. Ah, ok. Sí, le agradecemos su participación en este tema de tanto, de un área tan específica de la medicina. Y esperamos tenerla pronto de nuevo por aquí, en otra área de la neurocirugía. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Gracias, a todos doctora. ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Luego, buenas noches.